en un país, en un gobierno, en una sociedad, hay dos tipos de empleo. Hay el empleo formal y el empleo informal. El empleo formal es aquel que le da trabajo, el que las empresas le dan trabajo a la gente. Y junto con el trabajo que les dan ingreso a servicios médicos, a seguridad social, a educación, porque trabajan en una empresa que los inscribe en un sistema de salud que les da muchas garantías y un sueldo mucho mejor. Se llama empleo formal. Y hay otro tipo de empleo, de trabajo, más bien de trabajo, que es el que una persona ponga su puesto, su negocito, y viva de ese puesto de trabajo, de ese puesto que puso. Ese trabajo, por ejemplo, poner un puesto de venta de naranjas en la calle, en la banqueta. Ese trabajo obviamente va a ganar mucho menos. Ese trabajo no le está dando servicios médicos, ni le está dando seguridad social, pero la gente pues tiene un ingreso, pero mínimo y sin una serie de situaciones de atención a la salud, de protección social, pero la gente pues trabaja, porque pues tiene que comer, si no se muere. Y un país, mientras más desarrollado y exitoso económicamente es, tiene más trabajo formal y menos trabajo informal. Y cuando en un país empieza a aumentar el trabajo informal, quiere decir que el país empieza a empobrecer. ¿Por qué? Porque ya no son empleos, son subempleos. Empleos que no tienen la categoría de un empleo, sino que nada más viven para subsistir. ¿Y qué ha pasado en México desde que llegó López Obrador y Morena, y ahora sigue Claudia Sheinbaum al gobierno? ¿Qué ha pasado con la economía? La economía cayó la economía en México aumentó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, el empleo informal. ¿Por qué? Porque el empleo formal cayó muchísimo. ¿Por qué cayó el empleo formal? Porque el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen ideas comunistas, tienen ideas de que los empresarios son ladrones, que los empresarios son saqueadores, y por lo tanto la disminución de empresas importantes que daban ese trabajo formal a la gente, cayó la cantidad de empresas privadas importantes, cayó la inversión privada, con las ideas reiteradas del observador de que son saqueadores, ladrones, y porque muchas empresas de estas grandes son transnacionales, o sea, de otros países que están aquí, necesarias para que el país tenga mejor economía, pero con las ideas de López Obrador de que por ser de otro país que están en México, van contra la soberanía nacional, que primero está la soberanía nacional, y por lo tanto esas empresas hay que correrlas o hay que exigirles mucho para que se vayan, y la inversión privada cayó.
al caer la inversión privada, cayó el empleo formal y aumentó muchísimo el empleo informal. Y al suceder eso, la economía crece menos, porque el crecimiento de la economía tiene que ver con esa cantidad de empresas importantes que hay en un país. Si disminuye la cantidad de empresas privadas, cae la economía, hay menos crecimiento económico y aumenta mucho el empleo informal, el trabajo informal, y a la larga empieza a empobrecer el país porque está basado en un gobierno que dice, en primer lugar, que los empresarios son ladrones, que los empresarios son de otros países, y cae la inversión privada, caen la cantidad de empresas privadas y aumenta el trabajo informal, empieza a empobrecer. Y por eso esa política de López Obrador, maligna, patriotera, comunistoide, hizo que la inversión privada cayera muchísimo y el crecimiento cayó, de tal manera que en México el sexenio de López Obrador fue el peor en economía, fue el peor en crecimiento económico, porque México con el gobierno de López Obrador, con trabajos, llegó al 1% en promedio anual sexenal del PIB, del crecimiento. No llegó ni al 1%, cuando los sexenios anteriores, Peña Nieto, presidentes Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, y todos crecieron del 2% en promedio para arriba, llegando inclusive Carlos Salinas, al que tanto ha criticado López Obrador, a un crecimiento de entre 5 y 7%. Y no se diga López Portillo, que llegó a un crecimiento mucho mayor del PRI. Entonces el crecimiento en México cayó. Y López Obrador decía, cuando él no era presidente, cuando era opositor, decía que el gobierno, el presidente, su gobierno, que no creciera al 4%, iba a ser un fracaso. Y dijo López Obrador que él crecería al 6%. ¿Qué pasó cuando llegó López Obrador a la presidencia? Que no creció al 4%, que decía que era lo necesario para no ser un fracaso. Bueno, no creció al 4%, ni al 3%, ni al 2%, ni al 1% realmente. O sea, el PIB creció en el primer año de gobierno al 0%. Cuando decía que si no se crecía al 4% era un fracaso. Y con López Obrador en el primer año de gobierno, antes de que llegara el COVID, antes, que quede claro, México ya había caído en crecimiento al 0%. ¿Y qué dijo López Obrador? Cuando le dijeron, usted dijo que si no crecían al 4% del PIB era un fracaso. Y usted creció al 0%, no creció. Y ahora dice que entonces es un fracaso. No, no es un fracaso, porque el PIB no importa. Ah, caray, él usaba el PIB para decir que había éxito o fracaso económico, y ahora que él fracasó en el PIB, ahora no importa, que el PIB no importa. Eso es una enorme maldad, hipocresía moral, una inmoralidad total. Usar un argumento que usaba, ahora no considerar lo que no es importante. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué cayó al 0%? Pues porque fue un gran fracaso económico. En toda la historia de México, nunca México, desde que hay presidentes sexenales, desde
Lázaro Cárdenas del Río en 1934, no había habido una caída económica tan grande como la que tuvo López Obrador. O sea, fue el peor gobierno en economía. ¿Pero qué dijo López Obrador? Que eso eran ideas neoliberales, que eso no importaba. Lo que importaba era la justicia social. O sea, este farsante del observador, mañoso, engañando al pueblo con discursos de que lo que importaba era la igualdad, que no hay igualdad, hay mayor desigualdad, que lo que importaba no era el crecimiento económico, eso era de las economías neoliberales, que lo que importaba era la felicidad y la igualdad social. Entonces, el fracaso económico fue total. Y no fue por el COVID, porque antes del COVID, el COVID llegó a México en marzo del año 2020. Y a finales del año 2019 e inicios del año 2020, cuando ya llevaba un año de gobierno el presidente López Obrador en la presidencia, ya había caído a 0%. Y el fracaso ya era peor que en todos los sexenios anteriores. Claro, después, meses después, años después, Obrador utilizó el COVID como pretexto de que por eso cayó la economía. No, cayó antes del COVID a 0%. Ahí están las cifras, ahí están los datos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Lo que pasó con López Obrador es de que fue un fracaso total en economía porque no le interesa el crecimiento económico, no le interesa el progreso económico, no le interesa el bienestar económico realmente por un crecimiento económico. Lo que le importa es que le aplaudan, que le aplaudieran, que votaran por él, y eso lo logró con discursos mentirosos al máximo, usando a su gabinete, que es un gabinete florero porque de sus funciones no sabían nada, nada más hacían lo que decía López Obrador. Entonces López Obrador agarró unos índices para tener ese discurso idiotizador, entre ellos el del empleo, que aumentó el salario, perdón, no del empleo, el salario, que aumentó el salario, pero no decía que la inflación era mayor que el aumento del salario cuando estuvo él. Y por lo tanto, el salario, aunque lo aumentara, les alcanzaba menos. ¿Por qué? Porque si la economía estaba cayendo, no podía aumentar el beneficio económico. Había que engañar. Entonces, que subimos el salario, sí, pero ¿qué es lo que hicieron las empresas para contrarrestar ese aumento del salario? Primero, contratar a menos gente. Pues si les iban a pagar más, pues contrato menos. Y si antes dos hacían un trabajo, ahora uno solo va a hacer ese trabajo. Despido a uno y a ese que queda le aumento el salario. Entonces lo que se ve es que se aumentó el salario, pero no se ve que quitó un trabajo. No sé si me explico. Y otra serie de trucos. Entonces, la economía con López Obrador cayó y sigue cayendo, pero ya con Claudia Sheinbaum continúa la caída en forma peligrosa. López Obrador había puesto ya a México en su primer año de gobierno, que dije, al ser en recesión económica, porque no crecía la economía. Cuando hay dos periodos trimestrales sin crecimiento, se llama recesión, que es peligrosísimo. Con Claudia Sheinbaum, la actual presidente, continuación de las políticas de López Obrador, pero que las ha tratado de mejorar, pero no puede porque lo que dejó Obrador fue una caída brutal. Pero como Claudia Sheinbaum le debe el favor a Obrador, porque se robaron la presidencia con todo lo que hizo Obrador, se robó la presidencia, le tiene que pagar el favor.
Entonces, continúa sus políticas, aunque las quiere mejorar. Está demostrando que Obrador cometió muchos errores, que endeudó al país, que estuvo dominado por las bandas del crimen organizado, que siguen con Claudia Sheinbaum, pero tratando de corregir eso, pero sin decir los errores que cometió Obrador, nada más tratando de corregirlos, sin decir que dejó errores Obrador, al contrario, diciendo que Obrador trabajó bien, pero le está corrigiendo todos los errores, que no se los ha podido corregir, mínimamente. Entre ellos, el tratar de controlar, disminuir la delincuencia, enfrentándola, ya no con abrazos y balazos, porque López Obrador era aliado de los delincuentes. Claudia Sheinbaum trata de no ser aliada de los delincuentes, no puede del todo. Entonces está tratando de combatir a la delincuencia, que no ha logrado casi nada, pero la economía no la puede salvar. Y ya, producto del gobierno de López Obrador, Claudia Sheinbaum sigue en caída, pero con las mentiras típicas del discurso que usaba Obrador, que estaba mejor. Una de esas trampas que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum y que usó López Obrador es de que el desempleo disminuyó. Pero ¿qué pasa? No disminuyó, aumentó el empleo formal, porque lo que hicieron fue cambiar las formas de medir el desempleo para que el dato que diera fuera aparentemente mejor. ¿En qué consiste esta trampa? Que ahora el INEGI le pregunta a una persona, ¿usted trabajó el último mes? Y dice la gente, sí, pero ya no importa preguntarle en qué trabajó, porque en lo que trabajó no fue en un trabajo formal, fue en un trabajo informal, en un puestecito de naranjas que tuvo. Y trabajó 3 días a la semana y no ganó casi nada, apenas para llevarse una comida muy simple para sobrevivir. Ah, pero trabajó. Entonces, como aumentó la cantidad de empleo informal, la cantidad de trabajos, de puestos, que yo respeto a esa gente, porque está luchando por su supervivencia, y si perdieron los trabajos en empresas importantes y en el gobierno, porque Obrador corrió a más de la mitad de la gente de las instituciones, porque destruyó todas las instituciones, la gente se fue al trabajo informal. Y ahora les preguntan, ¿tiene trabajo? Sí. Ah, ¿están trabajando? No, no están trabajando. Están intentando trabajar, porque eso no se puede llamar un trabajo que les solucione lo elemental de la vida. Entonces la tasa de desempleo, según esta medición que hace el gobierno de Morena, de Claudia Sheinbaum y que hacía Obrador, es que disminuyó el desempleo. No, no disminuyó, aumentó, porque lo que vale realmente es el trabajo formal, el que dan las empresas, el que dan las instituciones de gobierno, no los puestecitos de la calle, a los que respeto, aclaro, no los estoy insultando, no los estoy criticando, les estoy reconociendo el esfuerzo enorme que hacen para salir adelante, para comer, ¿verdad? Comer lo elemental, una desnutrición total y sin servicios de salud. ¿Por qué? Porque antes, cuando trabajaban en un trabajo formal, en una empresa, esa empresa los inscribía en el Seguro Social, en el IMSS, que les garantizaba una atención a la salud. Ahora no. Ahora supuestamente esa gente tiene el derecho al IMSS Bienestar. Pero el IMSS Bienestar es un fracaso casi. ¿Por qué? Porque no hay medicinas. La atención a la salud que dan es pésima. Entonces está sin seguridad social, sin seguridad médica. Entonces el desempleo aumentó, el que marca el avance económico de un país. El que aumentó fue el trabajo informal. Y nos damos cuenta, cualquiera de ustedes, si usted me está oyendo, revise en la colonia donde vive si no hay más puestos ambulantes que antes. Pues claro que sí, hay muchísimos. Aquí en la colonia donde yo vivo, si antes había
vamos a decirlo así, 10 puestos, ahora hay 100, porque toda la gente está poniendo puestecitos, generalmente de comida, pues ya la gente, aunque pongan su puesto de comida, no les va bien. ¿Por qué? Porque hay 10 personas, antes iban a un puesto de comida, ahora 10 personas van a 10 puestos de comida, por lo tanto cada puesto de comida tiene a un cliente, pero antes un puesto de comida tenía a 10 clientes, porque era un puesto y había 10. Ahora hay 10 gente que quiere comer en la calle, en un puesto, pero hay 10 puestos, entonces cada puesto tiene un cliente. Antes un puesto tenía 10 clientes, ahora 10 puestos tienen un cliente cada uno. No sé si me explico. Entonces no están apenas sobreviviendo. Yo tengo conocidos que están sobreviviendo para poder, para vivir, valga la redundancia de la palabra. La economía está pésima y sigue cayendo. Pero Claudia Sheinbaum dice que disminuyó el desempleo con estas medidas tramposas que hace su gobierno. ¿Por qué? Porque a Claudia Sheinbaum, a Morena y al López Obrador no les interesa el pueblo de México, el pueblo pobre que dice que les interesa. No les interesa. Les interesa que sigan votando por ellos, por Morena. Les interesa que les aplaudan. Pero para que voten por ellos y les aplaudan, tienen que engañar. Tienen que engañar. El gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum fue un gobierno de discursos, no de hechos. Un gobierno de engañar. Porque el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum no hizo un plan de trabajo, un plan de gobierno, no hizo un verdadero programa de gobierno para mejorar al país. Hizo un programa de idiotización, no un programa de gobierno para mejorar al pueblo. Hizo un programa de idiotización al pueblo para que el pueblo votara por Morena, por López Obrador y por Claudia Sheinbaum, que tampoco ganaron. Fue un robo descarado. Ninguna gubernatura la ha ganado Morena legalmente, excepto Tabasco, porque de ahí es Obrador. Pero ni la presidencia la ganó Claudia Sheinbaum, ni la ganó, para empezar, ni la ganó legalmente, ni la ganó, y además si dicen que la ganó, no fue legal, pero no la ganó. Tampoco Obrador ganó legalmente. Obrador ni fue presidente legal de México, ni fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legal. Igual Claudia Sheinbaum fue un robo descarado, que ya ha habido otros videos que se han demostrado, que la que ganó fue Xochitl Gálvez, que la que ganó el Congreso, diputados y senadores, fue la alianza PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, no fue Morena, PT y Verde. Está demostradísimo, pero precisamente ese programa idiotizador que usó Morena y que sigue usando, de decir de todo lo malo, de 1 kilo de manzanas podridas, saca la manzana que no está podrida y es la que muestra. Y no habla de todas las demás manzanas podridas. Nada más saca la que le conviene. Pero cuando habla de gobiernos anteriores, exactamente al revés. Cuando Obrador hablaba de gobiernos del PRI y del PAN, y Claudia Sheinbaum de gobiernos del PRI y del PAN, había 1 kilo de manzanas buenas, pero por ahí había una manzana podrida. ¿Qué es lo que hacía López Obrador y Claudia Sheinbaum sigue haciendo? Sacaba la manzana podrida y con esa manzana podrida hablaba del gobierno del PRI y del PAN, pero no hablaba de todo el kilo de manzanas buenas. Exactamente eso hacen, ese es el programa idiotizador. Y tú, ciudadano que le crees a Obrador y a Claudia, te engaña. Y si no lo crees, básate en el crecimiento de México, el Producto Interno Bruto, llamado el PIB, y averigua cómo López Obrador, el mismo López Obrador, en su último ¿cómo le llaman? Informe de gobierno, en el 6º, tuvo que decir que el promedio de crecimiento de México fue del 1%. Lo tuvo que reconocer, porque eso a veces está enmarcado en el Fondo Monetario Internacional y en otras
denominaciones, no sé exactamente cuáles, pero sé que el PIB marca eso, y lo dijo. Y todos los que saben un poquito de lo elemental de la economía, que el PIB, el Producto Interno Bruto, que mide el éxito económico o el fracaso económico de un país, en los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, fue del 2.4 para arriba, en todos. Tal vez por ahí tuvo una caída Miguel de la Madrid como del 1.7, 1.8, porque tuvo condiciones muy adversas, entre ellos un terremoto terrible. Pero de ahí en fuera todos fueron mejores, también el de la Madrid fue mejor que el de López Obrador, pero todos fueron mejores, todos. Y Obrador dice que que fue su gobierno el mejor en economía, fue el peor, porque lo que dice López Obrador es exactamente lo contrario. Había que ver lo siguiente: si López Obrador decía que estábamos bien en deporte, pues es que estábamos mal, porque él decía lo contrario. Ese es el programa idiotizador. Por ejemplo, en el deporte, que nunca se habla de eso, ¿sabían que en las 2 Olimpiadas que tuvo México durante el gobierno de López Obrador fueron las peores en resultados de todas las Olimpiadas anteriores, o de las peores al menos? Pero no, Obrador se basó en unos Juegos Panamericanos, o sea, deporte, pero no Olimpiada Mundial, sino Panamericano, nada más de la región de América, del continente americano. Y sucede que en el primer año de gobierno vinieron los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, creo, donde México le fue bien. ¿Pero por qué? Porque esos atletas a los que les fue bien, mexicanos que les fue bien, traían una preparación desde antes de que llegara el gobierno observador, porque son preparaciones de años, y tuvieron un buen lugar, pero sobre todo porque Cuba cayó mucho, que era la segunda o tercera potencia después de Estados Unidos. Canadá seguía Cuba y Brasil, y México estaba en quinto lugar más o menos. Pero ¿qué pasó? Que Cuba y Brasil cayeron. Al caer Cuba, México subió. Y mejor, también fue mejor en relación con Brasil a lo que había sido. Pero ¿qué dijo Obrador? Que era un éxito de él. Hasta Ana Guevara, haciendo el programa idiotizador que tenía Obrador, le llevó la medallita de oro a Obrador. Pero eso no es lo que vale. Lo que vale es en las Olimpiadas, a grado tal de que en las Olimpiadas últimas de México en el 2023, que equivalían a las Olimpiadas del 2022, porque por la pandemia se había suspendido, México fue peor que todas las secciones anteriores en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque le ganó Guatemala, le ganó Surinam, le ganaron como 5 países que nunca han estado mejor que México. Quedó México en un lugar de los últimos por una razón: no ganó una sola medalla de oro México en las Olimpiadas del 2023, que correspondían a la de 2022. Y eso lo ubicó hasta abajo, fue lo peor. Pero ¿qué hizo Obrador? Como siempre, del kilo de manzanas podridas, sacó la que estaba buena, la que presumió. No sabían eso, que México fue el peor en deporte como nunca con López Obrador. Ah, no, pero a los que ganaron medalla hizo toda la faramalla del premio y todo, para que dijeran: ay, los premió porque fueron exitosos. Sí, siempre ha habido exitosos. Bueno, regresando a la economía, un país como México, al que cuando llegó Obrador lo destruyó en todos los sentidos, económicamente principalmente, empobreció al país, pero hablando de el aumento del salario y las pensiones que le da a la gente, destruyendo la economía, destruyéndola. Por eso México está en caída brutal. La gente recibe un dinero, dice, creen que están mejor,
Pero para empezar, no puede decir que disminuyó la pobreza cuando el dinero que tiene una persona se lo regalaron. No se lo ganó, se lo regalaron. ¿Por qué? Porque eso no es realmente un logro económico del trabajador, que no estoy criticando. A los viejitos pues hay que darles la pensión, y a los discapacitados porque pues es una cuestión humanitaria, y que el mismo Vicente Fox del PAN fue el que la puso en todo el país. Obrador la había puesto en la Ciudad de México, y el que puso la pensión a viejitos en todo el país fue el PAN con Vicente Fox. Pero a todos los demás que les regaló dinero, no disminuyó su pobreza, simplemente se les dio un subsidio, pero a la larga la economía va a llevar a la pobreza a todos, porque como el dinero que Obrador repartió y ahora Claudia Sheinbaum no lo generó, lo agarró de todos lados, destruyendo todo. 120 fideicomisos, dejar sin medicinas a la gente, no hacer obra pública casi, más que sus 4 o 5 estupideces que le salen más caras mantenerlas, que no sirven para nada, que son un gasto para México, no un beneficio, no un ingreso, como el Tren Mafia, el aeromuerto Chaifa, la refinería Dos Aguas. Entonces fue un fracaso total, y sigue la caída, y la Claudia Sheinbaum ya reconoció varias cosas. Primero, que Obrador endeudó al país, cosa que negaba Obrador. Segundo, que endeudó al país para poder terminar esas obras que ni siquiera las ha terminado y que no funcionan realmente. Siguiente, que no hay dinero para poder hacer las obras que quiere hacer ahora Claudia Sheinbaum, porque tiene que recuperarse de esa deuda. Y siguiente, que ya cada vez hay menos dinero, y que sí había alianza de López Obrador y Morena con las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Aunque ella sigue con esa, no se ha podido zafar de esa alianza, porque no puede con las bandas del crimen, que el mismo Donald Trump dice, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no puede zafarse, no puede, le tiene miedo a las bandas del crimen, que hasta no puede ni caminar. Se está refiriendo a que eso que le dejó Obrador, Claudia Sheinbaum sigue con eso, porque no es fácil zafarse. Cuando empoderó a toda la delincuencia en todo el país, Claudia Sheinbaum no se puede zafar, y que además sigue negando, aunque lo acepta pero lo niega también, que hay una alianza del gobierno de Obrador y de Morena y de ella con las bandas del crimen. O sea, es evidente el fracaso en todo, la caída de México, y las pensiones que sigue dando se van a acabar, porque con esa caída de la economía de México, porque no genera dinero, nada más se lo robó a todo Obrador, y fue financiado con el crimen organizado. Por eso Claudia Sheinbaum tampoco puede ya zafarse de las bandas del crimen, porque habría menos dinero, porque gran parte del dinero que reciben en la pensión, indirectamente, ¿no?, tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, resumiendo, hay más desempleo, porque el empleo realmente que marca el empleo es el empleo formal, no el, con todo respeto al vendedor de naranjas, no lo estoy criticando a él hace la lucha heroica por sobrevivir, pero ese no es un empleo, no es un trabajo formal que le dé seguridad, que le sirva más que para sobrevivir al mínimo. Bueno, espero que me haya explicado. La economía está pésima. Obrador vino a destruir la economía. Va a ser un país pobre en poco tiempo, igual que Venezuela. La justicia, haciendo una reforma al Poder Judicial que nada más se hizo en Bolivia, y que es lo peor que le ha pasado al mundo en Poder Judicial, que es el ejemplo de Bolivia, y que ahora México lo puso. Pero con el discurso idiotizador que saca Claudia Sheinbaum y Morena y Obrador, que ahora sí va a haber justicia,
por la corrupción que había, quitaron la corrupción que había en el Poder Judicial. Falso. Había corrupción, pero era mínima a comparación de la corrupción que ahora va a haber. Empezando porque desde que se votó para elegir a los ministros, a los jueces, fue una apestosa corrupción, en la cual se les dijo por quién votar. Un pueblo que no sabe, que no puede votar por cuál es el mejor juez, porque ni siquiera sabe qué es eso, ni qué es lo que hace, le dicen por cuál votar y vota por eso, puros de Morena, en los cuales el que queda en el puesto más alto, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era el amigo de Obrador, que le hizo que les impuso el Tren Maya a todas las comunidades de esa región del sureste, con puras mañas jurídicas y trampas. Claro, ya lo premió Morena. Ese Hugo Aguilar, que de juez no sabe nada, porque siquiera se sabe bien certeza de su... No tiene un historial judicial para estar en ese cargo, pero es un vil corrupto que le hizo el trabajo sucio a Obrador para poder poner el Tren Maya y zafar de tantas quejas y amparos que pusieron las comunidades del sureste. Pues ahora lo premia. Y dice Claudia Sheinbaum que lo critican, que porque es indígena. Es el discurso idiotizador que usa Claudia Sheinbaum. No se le critica por ser indígena. Se le critica porque no es una persona elegida democráticamente. Fue impuesta porque era aliado de Obrador y aliado de los delincuentes. Además de que no tiene experiencia en el Poder Judicial. Pero Sheinbaum dice, es que el racismo y el clasismo, las palabras favoritas para idiotizar a la gente que es Obrador, las sigue usando Claudia Sheinbaum. Cuando ella es más racista, porque ella ni siquiera es mexicana. Ella nació en Bulgaria y a los 9 años llegó acá. Puras fraudes, pura corrupción, pura mentira y pura maldad de López Obrador, Claudia Sheinbaum y todo Morena, y del PT, que es peor, inclusive el Noroña, que es un tipejo pendenciero, que lo agarraron orinándose en la calle porque decían Noroña que era un ciudadano libre, orinándose en plena vía pública, y lo hacía porque es un ciudadano libre, un tipejo, una porquería humana. Porque una vez lo agarraron porque no quiso pagar 50 centavos o 5 pesos del IVA, y se metió en problemas, y que casi golpea a la gente, que no actúa como una persona civilizada, sino como un verdadero vándalo, corrupto hasta el tope, que invierte todo. Muchas gracias.